Ya puede ausentarse porque ya se va a llevar la píldora del contenido que voy a desarrollar. No me lo digas. Y si a alguien le interesa así el desarrollo y profundizar un poco, pues seguiremos un ratito. Lo que sí os diré es que en esta ponencia en concreto sí que interesa dejar hablar tal y hacer casi las intervenciones o las preguntas al final, porque nos ayudará bueno, pues a tener un debate más productivo, más provechoso y... Además la voy a leer, entonces como ya está un poco trabajado va a ser mejor desarrollar el hilo así hasta el final. Entonces empiezo con la introducción esta breve donde explico un poco la tesis que estaba leyendo antes Lola. Quizás no haya ningún ámbito de la realidad social donde sea mayor el desconocimiento existente sobre los procesos que inciden en la vida de la gente que en todo lo relacionado con las finanzas modernas. Podríamos decir que hay una relación inversamente proporcional entre la relevancia de los formidables efectos que producen sobre la vida cotidiana de las personas y el conocimiento que se tiene del funcionamiento de esos mecanismos. No entendemos las fuerzas que mueven el mundo en el que vivimos, el papel de la banca en la planificación de la actividad económica, el funcionamiento de los sacrosantos mercados financieros, la teoría económica con mando en plaza en todas las plataformas mediáticas y cátedras académicas, y los resortes ocultos de las políticas de austeridad neoliberales son incomprensibles para la mayor parte de la población, directamente afectada por sus efectos. Todo ello dista mucho de ser casual. La incomprensión de los mecanismos a través de los cuales se ejerce el poder social efectivo es perfectamente funcional a la docilidad y la alienación que propician el alejamiento de las clases populares de la peligrosa tentación del antagonismo. Las reglas que rigen el poder real son ajenas a cualquier control mínimamente transparente. Pero es precisamente esta colosal e inducida ignorancia la que facilita la difusión de la errónea creencia de que los pilares de la política económica neoliberal son absurdos o malévolos, causando un sufrimiento innecesario que sería fácil de revertir a través de políticas sensatas desarrolladas por fuerzas razonablemente progresistas. ¿Cuántas veces escuchamos la cantinela de la necesidad de acabar con la austeridad o con los abusos de los fondos buitre, esos desalmados especuladores que atentan contra el derecho a la vivienda, como si fuera posible modificar sustancialmente las despiadadas reglas del juego del sistema capitalista a través de cambios legislativos o de reformas gradualistas? Sin embargo, lo cierto es que semejante entramado de crueldad y de sufrimiento humano aparentemente innecesario es, sin embargo, esencial para mantener la rentabilidad del capital, que es al fin y al cabo lo que cuenta en el reino de la mercancía. La gran novedad respecto a épocas anteriores es la amputación de la posibilidad de intervención, al menos en el corazón del sistema, por parte de los poderes públicos. Sobran los ejemplos ilustrativos de cómo las palancas técnicas a través de las que el Estado burgués podía atenuar el embate del capital, destacadamente la política fiscal redistributiva de tipo keynesiano, financiada a través del Banco Central Público, han sido cercenadas por la ofensiva neoliberal. He aquí, en la probada impotencia de los representantes del pueblo soberano para resistir los ataques del capital contra las condiciones de vida de la clase trabajadora, la prueba de la hegemonía del fascismo social, que ejerce su poder destacadamente en el ámbito de las finanzas globales. La conclusión lógica de cara a las vías de acción política de las clases populares es contundente. Si el sistema es irreformable por la vía legal institucional, la insistencia en esta vía por parte de las llamadas fuerzas del cambio y los movimientos sociales reformistas solo puede producir desánimo y frustración ante la impotencia de realizar transformaciones de calado respetando las reglas del juego. El viejo reformismo, mil veces fracasado, con su utópica ilusión de alcanzar un capitalismo con rostro humano, para paliar con microavances el desastre en ciernes, no sería pues más que un freno a las auténticas aspiraciones emancipatorias. ¿Existen otras vías? Bueno, este es el resumen que os decía antes del
del desarrollo del texto, y a partir de aquí voy a pasar directamente a definir el título de la charla, es decir, qué es lo que se entiende por fascismo financiero. Un momento, Sí. ¿vas a proyectar atrás? No. ¿Os parece que encendamos la luz para estar más vivos? ¿O... Es que dicen que da calor. ¿Sí? Ah, que da calor. Esos son 2 lights, no creo que dé mucho calor. Como queráis, Vale, pero vamos a apagar el Burgueo, yo veo, como hay luz natural todavía. Pero yo No, se paga con el mando, con el mando. Hay un mando ahí. Dale. Uy, demasiada. ¿Podemos poner la mitad? Demasiado porque No, estábamos está aquí bien. medio Se dormidos. desactiva. ¿Se puede poner? No, pero ha sido el cambio. Nos adaptamos. No, Déjalo así, Tony, déjalo no así. podemos poner la mitad de los No. Esta es la clave. No, que no queremos ver a la Alfred, hombre. Yo prefiero así, Muchas gracias. Sí, voy a empezar otra vez porque me he dado cuenta de que tenía otro texto escrito, y así queda mejor. Voy a reiniciar. Bueno, lo que os comentaba, ahora vendría a definir qué es el fascismo financiero, porque si estamos hablando de algo, pues habrá que saber de qué. Entonces, como cierre de esta pequeña introducción, voy a hacer una aproximación al concepto de fascismo financiero como parte del fascismo social, basándome en el concepto desarrollado por el escritor y sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos, que por cierto estuvo hace 2 semanas en la tancada dels Immigrants, ahí donde la boquería. Y dice de Sousa: todas las formas de fascismo social son formas infrapolíticas, no son parte del sistema político, que es formalmente democrático, pero condicionan las formas de vida de los que están abajo a través de desigualdades de poder que no son democráticas, pero son inmensas y permiten que los grupos que tienen poder obtengan un derecho de veto sobre las oportunidades de vida de quienes están más abajo. Hasta ahora, políticamente las sociedades son democráticas, hay libertad de expresión relativa pero existe, hay elecciones libres con toda la manipulación, pero los asuntos de los que depende la vida de la gente están cada vez más sustraídos del juego democrático. El mejor ejemplo es el fascismo financiero. El fascismo financiero tiene una característica especial: permite salir del juego democrático para tener más poder sobre el mismo. O sea, alguien con muchísimo dinero, una gran multinacional, puede ponerlo en un paraíso fiscal. De este modo, sale del juego democrático de los impuestos, pero al salir se queda con más dinero, lo que se ha ahorrado fiscalmente, y más poder para poder influenciar el juego democrático y además darles consejos a los ciudadanos de que no deben gastar demasiado, al gobierno, que están viviendo por encima de sus posibilidades, que el Estado está aumentando peligrosamente el déficit, precisamente porque no está siendo financiado con los impuestos que podría recibir si esta plata estuviera en el país. Se crea una corrupción de la democracia. Los que huyen de las reglas democráticas son los que se quedan con más poder para imponer las reglas democráticas a los otros. Esa es la perversidad del fascismo financiero. Las 7 economías más ricas del mundo son paraísos fiscales, auténticos pozos sin fondo de los flujos financieros del capital global. Y su ingreso per cápita, entre el inicio de la desregulación neoliberal en los años 70 y el 2015, ha crecido mucho más que para el resto del mundo. Bueno, entonces, después de explicar el concepto, voy a hacer una exposición que va a tener tres partes. La primera sería exponer una serie de ejemplos históricos, de ejemplos concretos, históricos que explican el concepto. Luego describiré un poco los instrumentos a través de los cuales se ejerce este fascismo financiero y por último haré unos breves apuntes sobre las consecuencias que ya he apuntado antes en la introducción para la lucha política y el activismo social, que al fin y al cabo es algo que nos interesa muchísimo aquí. En primer lugar, voy a hacer este pequeño recorrido histórico. Podríamos decir que el primer experimento de aplicación del potro de tortura neoliberal fue la política desarrollada por el gobierno de Pinochet en Chile
tras el golpe de Estado contra Allende en 1973. El objetivo habitual en otras fases del imperialismo de extirpar de raíz el mal ejemplo de un gobierno progresista y antiimperialista se combina por primera vez con la aplicación del tratamiento de choque neoliberal. Recordar el famoso documental y libro de Naomi Klein, que se llama precisamente así, Doctrina del Shock. Los documentos desclasificados de la CIA, estas siglas no hace falta explicarlas, creo, revelan ya diálogos en los días posteriores al triunfo electoral de Allende de 1970, en los que Nixon, del que estábamos hablando hace muy poco, le pide al secretario de Estado Kissinger, literalmente, hacer gritar a la economía chilena, mediante sabotajes y todo tipo de mecanismos de guerra económica. Una vez consumado el golpe militar, los encargados de desarrollar el experimento neoliberal que iba a tener como cobaya a la sociedad chilena fueron los Chicago Boys de Milton Friedman, que volverá a salir más adelante en este relato. El arquitecto intelectual de la ofensiva del monetarismo neoliberal. El monetarismo es como la doctrina financiera en la que se basa la economía ortodoxa, digamos. Su ilustre colega y fundador de la sociedad Montpellier Inc., cuna del pensamiento neoliberal de la posguerra, Friedrich Hayek, quien tenía al menos el don de la franqueza, declaró a un periódico chileno: mi preferencia personal va a una dictadura liberal y no a un gobierno democrático donde el liberalismo esté ausente. Una frase muy ilustrativa. Friedman expresó con más cinismo que Hayek el objetivo real de la nueva receta de política económica. A pesar de mi profundo desacuerdo con el sistema político autoritario de Chile, no considero pecaminoso para un economista proporcionar consejo económico técnico al gobierno chileno, más de lo que consideraría para un médico entregar asesoría técnica al gobierno para contribuir a poner término a una plaga. Fijaros el cinismo impresionante, ¿no?, que hay detrás de esta declaración. Como botón de muestra de los procedimientos de aplicación del tratamiento de choque de los cachorros de Friedman, valga la respuesta que recibió de un coronel empleado en el Ministerio de Economía, un patrón de una pequeña fábrica que solicitaba un crédito al gobierno militar para pagar los salarios. Dígales a los obreros que vendan los televisores que su querido Allende les dio, y si esto no les satisface, fusilaremos a unos cuantos y ya verá cómo obedecerán. Han pasado 3 años desde que el experimento comenzó en Chile y existe suficiente información para concluir que los discípulos de Friedman fracasaron, al menos en sus objetivos macroeconómicos y particularmente en sus tentativas de controlar la inflación, pero han tenido éxito en su propósito más general: asegurar el poder político y económico de una pequeña clase dominante mediante una transferencia masiva de riqueza de las clases bajas y medias a un selecto grupo de monopolistas y especuladores financieros. La cita anterior está extraída de la carta abierta a la Escuela de Economía de Chicago a propósito de su intervención en Chile, que el autor es André Gunder Frank, es un economista latinoamericano muy importante, que a su vez había sido discípulo de la Escuela de Chicago, de Friedman en concreto. Y el título de la carta que él dirige a estos reformadores económicos es muy explícito, se titulaba Capitalismo y genocidio económico. El paquetazo neoliberal resultante, esparcido a los 4 vientos por el brazo ejecutor del capital global, que todos conoceréis, el FMI, el Fondo Monetario Internacional, extendió por doquier las despiadadas políticas de ajuste estructural que allanaron el camino del fascismo financiero. En otra carta, redactada magistralmente por el escritor Rodolfo Walsh, se resume el idéntico contenido del tratamiento de choque administrado por la sanguinaria Junta Militar Argentina tras el sangriento golpe de 1976. Dice Rodolfo Walsh: en un año han reducido ustedes
el salario real de los trabajadores al 40%, disminuido su participación en el ingreso nacional al 30%, elevado de 6 a 18 horas la jornada de labor que necesita un obrero para pagar la canasta familiar, resucitando así formas de trabajo forzado que no persisten ni en los últimos reductos coloniales, congelando salarios a culatazos, mientras los precios suben en las puntas de las bayonetas, aboliendo toda forma de reclamación colectiva, prohibiendo asambleas y comisiones internas, alargando horarios, elevando la desocupación al récord. Han retrotraído las relaciones de producción a los comienzos de la era industrial, y cuando los trabajadores han querido protestar, los han calificado de subversivos, secuestrando cuerpos enteros de delegados que en algunos casos aparecieron muertos y en otros ni siquiera aparecieron. Bueno, voy a pasar ahora a explicar ejemplos históricos también, pero de nuestro primer mundo, es decir, que ya no nos suenan tan lejanos ni en el tiempo ni en el espacio. Quería mencionar estos ejemplos del llamado tercer mundo, aparentemente tan lejanos, para resaltar las enormes similitudes, salvando las distancias, entre las políticas económicas actuales y las que sufrieron en sus carnes los pueblos del Cono Sur en los años 70. Voy ahora con los ejemplos del llamado primer mundo. En todos los relatos habituales sobre los orígenes del neoliberalismo político aparecen siempre los gobiernos de Thatcher y Reagan, a principios de los 80, como ejemplos paradigmáticos de la aplicación de las nuevas recetas de política económica. Sin embargo, lo realmente novedoso no es que la derecha aplique la política del capital, sino que lo haga la izquierda, socialdemócrata, renunciando a su ADN redistributivo y de mayor justicia social. El primer ejemplo es lo que ocurrió después del triunfo de Mitterrand, que seguro que todos conocéis, en Francia en 1981. Esto decía Mitterrand entonces. Ya sabéis que Mitterrand era del Partido Socialista. Hemos comenzado la verdadera ruptura con el capitalismo, declaró eufórico Mitterrand tras su sonora victoria electoral. Las promesas electorales se convirtieron en leyes. Los trabajadores consiguieron una quinta semana de vacaciones pagadas. La edad de jubilación se rebajó. La jornada laboral se redujo. Se restringió el despido, aumentaron el salario mínimo y los subsidios dirigidos a las familias más pobres. Se implantó un impuesto a las grandes fortunas y un proyecto de renta básica. El Estado, además, contrató a cientos de miles de funcionarios y en lo que fue la medida estrella, el Ejecutivo nacionalizó más de 30 bancos, compañías de seguros e industrias estratégicas del país. Inmediatamente, los bazocas de las finanzas globales se aprestaron a sabotear el experimento reformista y a darle una lección de realismo al peligroso radical, nostálgico de la grandeur. En el verano del 82, un año después, todos los indicadores económicos se pusieron en rojo. El franco, siguiendo el modus operandi habitual en estos casos, era objeto del ataque desaforado de los financistas y entraba en caída libre. El paro y la inflación estaban por las nubes. Las tensiones en el gobierno se dispararon. La izquierda socialista y los comunistas querían que Francia abandonara los límites de cambio fijados por el sistema monetario europeo, el embrión del euro. Así, el franco podría flotar libremente y el gobierno podría continuar con sus políticas económicas expansivas. El ministro de Economía, Jacques Delors, que luego fue, poco después, presidente nada menos que de la Comisión Europea, se oponía frontalmente. Si Francia salía del sistema monetario europeo, el franco caería por los suelos y el gobierno se vería obligado a pedir un humillante rescate al FMI. Ya veis que los protagonistas se van repitiendo. ¿Adivináis quién se llevó el gato al agua? Un año después del glorioso triunfo electoral, en junio del 82, el Elíseo aprobó su primer programa de austeridad, congelación durante 4 meses de precios y salarios, limitación del déficit al 3% y compromiso de reducir la inflación por debajo del 8%. Aunque el Ejecutivo
no quería admitir el cambio de dirección y la palabra austeridad era tabú, en esos los tiempos sí que han cambiado, la durísima presión de Alemania y de los mercados obligó a Francia a permanecer en el sistema monetario europeo y a seguir la agenda neoliberal. A los 2 años de su presidencia, Mitterrand consumaba un giro radical. Como sentencia premonitoriamente el personaje de Mitterrand en la película biográfica Presidente Mitterrand, soy el último, declaró Mitterrand, de los grandes presidentes. Después de mí, solo vendrán contables. ¿Cuánta razón tenía en esta premonición? Un año después, el primer gobierno de Felipe González, tampoco hace falta que os lo presente, ni siquiera hizo ademán de desarrollar tímidas políticas de reforma socialdemócratas. Y lo único que nacionalizó el neoliberal ministro de Economía, Miguel Boyer, fue la esperpéntica y catastrófica Rumás. Al contrario, el gobierno del cambio fue desde el principio un fiel cumplidor de la nueva agenda neoliberal, embarcándose en la brutal reconversión industrial, en la flexibilización del mercado laboral y en las privatizaciones de los monopolios públicos a mayor gloria de la libertad de mercado. ¿Han cambiado las cosas en 30 años de neoliberalismo? Veamos cómo el BCE y la Troika es una especie de coalición precisamente formada por el Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional, de nuevo, durante 30 años de neoliberalismo, el BCE y la Troika, salvando las distancias, cumplen la misma función que cumplían los Chicago Boys en las dictaduras del Cono Sur, en la aplicación del potro de tortura neoliberal con métodos típicos del fascismo financiero. Entonces voy a dar solo 2 ejemplos así muy rápidos de la actualidad. El primero, en España en mayo del 2010, lo que yo he calificado de golpe blando. Ante el embate de la brutal crisis de 2008, la reacción del progresista gobierno de Zapatero fue tímidamente socialdemócrata. El plan E, pues si lo recordáis, que es del año 2008, que preveía una serie de inversiones financiadas por el Estado, pero ejecutadas principalmente por los ayuntamientos, ¿no?, para generar empleo. Y el cheque bebé, el famoso cheque bebé, estaban inspirados en las directrices de la corriente económica keynesiana, de estímulo económico de la demanda a través del gasto público para combatir el desempleo galopante. No tardó en recibir una dura lección, señor Zapatero. En pleno colapso de la burbuja inmobiliaria y ante el ataque desaforado de los mercados en la crisis de la prima de riesgo, la inacción intencionada del Banco Central Europeo al dejar la deuda pública soberana a los pies de los tiburones de las finanzas globales obliga a Zapatero a claudicar y a imponer los mayores recortes en gasto social de la democracia. Con cara de suicida, como lo describía el escritor valenciano, excelente escritor, Rafael Chirves, decía que Zapatero tenía cara de suicida, anunció que iba a pedir un gran esfuerzo a todos los ciudadanos. La medida, tan dolorosa e impopular, le provoca desgarro interior, según cuenta uno de los colaboradores. Y aquí hago yo una pequeña acotación porque siempre me he preguntado que cuando estos políticos teóricamente de izquierda se ven obligados, ¿no?, contra su voluntad y sus principios, a desarrollar políticas que son antisociales, ¿no?, pues porque no se largan. Y así por lo menos tendría un efecto pedagógico, decir, pues me están imponiendo esto que yo no quiero llevar a cabo, por tanto, bueno. Entonces yo me pregunto, ¿por qué no dimite? Fallo pedagógico gravísimo y falta de dignidad común a los líderes de la socialdemocracia y de la llamada nueva izquierda. Aguantar el chaparrón por un malentendido deber moral. Había que hacerlo por responsabilidad, sentido de Estado, etc. En lugar de denunciar las intolerables presiones y abandonar el barco. Zapatero, alias Bambi, que era conocido como Bambi, se limitó a reconocer patéticamente quién gobernaba en realidad la democracia española. Estábamos en manos del Banco Central Europeo, fueron sus declaraciones. Un año después se consuma la rendición. La frase inicial de la carta Ultimatum
estrictamente confidencial que le dirige a Zapatero, el presidente del Banco Central Europeo, es un ejemplo extraordinario de los métodos del fascismo financiero y del papel de comparsas reservado a las instituciones soberanas del Estado-Nación. El Consejo Gobernante del Banco Central Europeo considera que para España la acción enérgica y apremiante de las autoridades es esencial para restaurar la credibilidad de la firma soberana en los mercados de capitales. Como veis, un modelo de sutileza. Dicho sea de paso, la sagrada independencia del BCE solo rige para evitar presiones de los gobiernos, pero no a la inversa. ¿Qué legitimidad tiene el presidente del Banco Central, un cargo técnico y no político, para dirigirse con esas ínfulas a un mandatario soberano? Sin embargo, aún no bastaba con la batería de medidas antisociales para aplacar al guardián del euro. Había que consumar el golpe abriendo el Parlamento en pleno mes de agosto a la soberanía popular con la reforma constitucional del famoso artículo 135, para garantizar la estabilidad presupuestaria y el pago de la deuda. El artículo reformado es una oda a la sumisión absoluta de las cuentas del Estado a la dictadura de las finanzas globales. Los créditos, dice el artículo de Marras, los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta. El hecho de que haya sido un gobierno socialista el que se ha plegado a esta exigencia de reforma constitucional no hace sino confirmar el carácter fascistizante de la ideología neoliberal. Ahora voy a el último ejemplo ya histórico, que es el de Grecia, también muy reciente y muy conocido, creo, por todos vosotros. Tras años de políticas austericidas que causaban el brutal empobrecimiento de los sectores más débiles de la población y de sufrir la humillación de ser gobernados por la Troika, a través de gobiernos títeres de los viejos partidos de la casta, los griegos votaron por la nueva izquierda radical, que así se llamaba, de Siriza, con la promesa de acabar con los brutales recortes y renegociar los durísimos términos del llamado rescate, que no era otra cosa que un tratamiento de choque neoliberal a la griega. Había que darles una lección a los parásitos, recordad el término PIGS, PIGS, ¿no? Que son las iniciales de Portugal, Italia, Grecia y España, que en esta época corría mucho así en la prensa y sobre todo en los medios centroeuropeos, de los esforzados alemanes y holandeses, etc. Nos tildaban de PIGS, ya sabéis el juego de palabras en inglés, ¿no? Había que darles una lección pues a los parásitos del sur de la vieja Europa por elegir a populistas. Varoufakis, que yo creo que todos le conoceréis también, el mediático ministro de Finanzas del nuevo gobierno del cambio, relata el siguiente intercambio en el seno del Eurogrupo con el ministro de Finanzas alemán, un señor que iba, o va, perdón, en silla de ruedas, lo cual no significa nada más que eso. En el que, en este intercambio, Varoufakis defendía la urgente necesidad de atenuar la dureza de las medidas económicas impuestas por la Troika con la legitimidad popular adquirida por el nuevo gobierno tras su contundente triunfo electoral. Tenemos que creer la versión de Varoufakis porque las reuniones del Eurogrupo, que es el ECOFIN, lo llaman también, que es el grupo donde se reúnen los ministros de Economía y Finanzas, son secretas. No hay luz, ni taquígrafos, ni nada que se le parezca. Este es el diálogo. El ministro de Finanzas de Alemania inmediatamente intervino. Las elecciones no pueden cambiar nada, dijo. Si cada vez que hay una elección las reglas cambian, la zona euro no podría funcionar. A lo cual contestó Varoufakis, con ironía. Si es cierto que las elecciones no pueden cambiar nada, debemos ser honestos con nuestros ciudadanos y decírselo. Tal vez deberíamos modificar los tratados europeos e insertar en ellos una cláusula que suspenda el proceso democrático
en los países obligados a pedir prestado a la Troika o a aplicar planes de ajuste estructural. ¿Por qué debemos someter a nuestro pueblo a unos caros rituales electorales si las elecciones no pueden cambiar nada? La sentencia de muerte para la democracia griega se produjo unos días después. A pesar de la rotunda victoria en el referéndum del rechazo a las condiciones durísimas impuestas en el mal llamado rescate, el primer ministro Tsipras, con cara de suicida también como Zapatero, un poco antes, ignorando soberanamente la voluntad popular, aceptó el humillante tratamiento de choque en medio de un clima de golpe financiero perpetrado por el Banco Central Europeo al provocar el dramático corralito causado por el cierre de la banca griega. Misión cumplida. Bueno, pues acabo con el repaso así a momentos, digamos, de aplicación muy pedagógica, además, ¿no?, de este fascismo financiero en gobiernos o en regímenes políticos teóricamente de izquierdas, insisto. En los de derechas, pues yo creo que damos por descontado ya que la aplicación sería sin ningún tipo de oposición, ¿no? Bueno, entonces ahora voy a explicar un poco, a grandes rasgos y agilizando también, el origen de esta estructura, digamos, de fascismo financiero y los principales instrumentos, lo que yo llamo la máquina de succión de las finanzas globales, cómo se ejecuta, vamos a decir, ¿no? Bien. En los años 70 se produce la crisis más grave del capitalismo desde la Segunda Guerra Mundial. El mecanismo se encasquilló. Después del auge casi inagotable de los 30 gloriosos, las economías occidentales entran en una fase de estancamiento conocida como estanflación, es decir, altos niveles de inflación y desempleo. El sueño de un capitalismo estable, con crecimiento sostenido y un cierto equilibrio entre el trabajo y el capital, gestionado a través del estado del bienestar y las políticas redistributivas de tipo keynesiano, se truncó abruptamente. El desplome de la rentabilidad provocó un cambio drástico en la política del capital. Era necesario, como siempre, aumentar la explotación del trabajo para restaurar la tasa de beneficio, pero la cuestión era cómo lograrlo sin erosionar gravemente el consumo y, por tanto, la capacidad de reproducción del sistema. Fue en este momento cuando el capital ficticio, como lo llamaba Marx, levantó el vuelo. ¿Por qué se produce esa explosión de capital financiero? El resumen que hace un economista francés marxista, que se llama Michel Husson, de la génesis de la financiarización es inmejorable. De este modo, la falta de oportunidades para sostener una acumulación rentable, a pesar de la recuperación de los niveles de ganancia gracias a la ofensiva neoliberal sobre los trabajadores de todo el mundo, movilizó una masa creciente de rentas financieras en busca de valorización. Allí es donde se encuentra la fuente del proceso de financiarización. El crecimiento desorbitado del crédito y del casino financiero sería, por tanto, una consecuencia de los obstáculos del proceso de acumulación real, una fuerza que contrarresta la tendencia al estancamiento y que ayuda a sobrevivir al sistema más allá de su fecha de caducidad. Como explica Husson, el consumo derivado de ingresos no salariales, rentistas, y el recurso al crédito a muerte, es un libro también muy famoso, deben compensar la caída drástica del consumo salarial. He aquí, por cierto, la raíz del brutal aumento de la desigualdad. Se acabó, pues, la buena forma de hacer ganancias y comienza la podredumbre del capitalismo senil, la pérdida de dignidad del capital, que es un concepto que utiliza Antonio Negri, que es un filósofo también muy conocido. Dice que actualmente el capital no tiene dignidad. Esta pérdida de dignidad del capital se justifica porque se basa cada vez menos en actividades productivas y más en el casino global, como estamos diciendo. Si hubiera que elegir una fecha simbólica
para el inicio de la contrarrevolución neoliberal y del proceso de financiarización, esta sería el 15 de agosto del 71, el día en que la historia financiera del mundo cambió para siempre, en los solemnes términos de Alejandro Nadal. En el llamado Nixon Shock, el gobierno estadounidense suspendió la convertibilidad entre el dólar y el oro, dinamitando el mecanismo regulador del comercio y las finanzas internacionales surgido de la Segunda Guerra Mundial. Los circuitos financieros se vieron anegados de dólares imprescindibles en el comercio de las fuentes de energía y materias primas estratégicas. Los petrodólares y eurodólares que fluían hacia la banca de Wall Street proporcionaron el combustible para el crecimiento exponencial de las innovaciones financieras y fueron el sustento de las formidables burbujas inmobiliarias y de la geopolítica actual basada en el binomio dólar-oro negro. Hipotecas y drones. He aquí las bases del nuevo imperialismo del decadente tío Sam y su inseparable billete verde. Como explica Michael Hudson, que es otro economista norteamericano muy conocido, ante el hecho de que cerca de la mitad de los gastos del gobierno de Estados Unidos son para operaciones militares, no sería descabellado afirmar que el sistema financiero internacional está organizado de tal manera que financia al Pentágono. ¿Cómo se canalizan estos enormes flujos de riqueza real que son necesarios para restaurar la ganancia del capital a través de la máquina de succión de las finanzas globales? Habría fundamentalmente dos mecanismos de los que hemos hablado también anteriormente. El primero, la banca central independiente. En el corazón de la economía política global está el sistema de la banca central independiente de los gobiernos. Y el control de la banca central global representa sin duda uno de los ejes de la geopolítica imperial. Según Ellen Brown, que es una escritora estadounidense, el general estadounidense Wesley Clark se refirió a 7 estados forajidos, que llamaban el eje del mal, bueno, lo seguirán llamando, supongo, que eran Irak, Libia, Somalia, Sudán, Irán, Siria y Líbano, que serían objeto de ataque luego del 11S. ¿Qué tenían en común estos países? Además de ser islámicos, no eran miembros ni de la Organización Mundial del Comercio, ni del Banco de Pagos Internacionales, y tenían banca central pública, y además estaban tratando de salir del circuito del dólar. Así que eso les puso en la diana, y no otros motivos que nos cuentan. La esencia del funcionamiento aparentemente absurdo de la máquina de succión que realiza la banca central independiente se resume en la siguiente afirmación. Es una idiotez que el Estado permita a los bancos centrales fabricar el dinero para tener que pedir luego prestado este dinero y pagar intereses por él. El resultado es un volcado ingente de recursos públicos al casino financiero. En 2011, el gobierno de Estados Unidos pagó cerca de medio billón de dólares en intereses sobre la deuda federal, en una colosal transferencia de rentas del trabajo hacia la expropiación financiera. ¿Por qué cuando la Reserva Federal pone dinero nuevo en el mercado, lo hace contra deuda pública en manos de la banca privada, con intereses que asume el Estado? Es una pregunta en el aire. ¿Existe alguna justificación técnica de tan depurado latrocinio? El economista James Galbraith, que por cierto fue asesor de Varoufakis en todo el proceso de la crisis griega, el economista James Galbraith, hijo además de otro economista muy famoso, nos lo aclara. ¿Podría el Estado ahorrarse este galimatías y pagar sus cuentas sin la existencia de los bonos? Económicamente, claro. ¿Por qué no lo hace? La respuesta es simple. Al hacerlo revelaría que la deuda pública es una farsa. En España, 30.000 millones en 2017. Es el segundo capítulo de gasto de los presupuestos. Un 10% del gasto público destinado a engrosar las arcas de los dueños del casino. Así resume Eric Toussaint, que es otro economista belga, en este caso muy importante, el cambalache en la vieja Europa. Desde 2010, el Banco Central compra títulos de la deuda pública en el mercado secundario.
no los compra directamente a los estados, sino a los bancos, que a su vez los compraron en el mercado primario a los estados y que no saben cómo desprenderse de ellos. Si el BCE comprara títulos públicos en el mercado primario, se aportaría una financiación directa a los estados. Por eso lo tiene prohibido por estatutos. El Banco Central Europeo no puede financiar directamente, no puede comprar deuda pública de los estados. Tiene que hacerlo con este cambalache que estoy tratando de explicar. El resultado, dice este economista, el resultado es que en la eurozona los estados se encuentran privados de la existencia de un prestatario de última instancia y dependen de los mercados para su financiación. De este modo, ha podido instalarse el gobierno de la renta a través de la deuda soberana, una dictadura de las finanzas globales que dicta las políticas económicas de austeridad y de expropiación de las instituciones del bienestar social. Voy a la segunda máquina de succión, que de esto sí que hemos hablado mucho antes. La banca privada. La esencia del sistema monetario contemporáneo es la creación de dinero de la nada por los préstamos a menudo insensatos de la banca privada. La banca privada tiene una función clave en el sostén de la tasa de ganancia, del que hablamos antes, después de la crisis de los años 70, volcando enormes flujos de riqueza real al casino y planificando la actividad económica hacia las burbujas inmobiliarias, con una diferencia clave, además, con la banca tradicional. Y es que la mayor parte del crédito bancario no es productivo, como estamos diciendo, sino que es crédito personal. Las finanzas dirigidas a los ingresos personales apuntan a satisfacer necesidades básicas de los trabajadores: vivienda, pensiones, consumo, seguros, entre otras. Difieren cualitativamente de las finanzas dirigidas a la producción capitalista o la circulación. Los individuos se concentran en obtener valor de uso, mientras que las empresas apuntan a la maximización del beneficio. La inferencia lógica es de una relevancia tan abrumadora como ignorada. Los bancos crean dinero para el principal del crédito, pero no para los intereses. Estos se tienen que pagar con más créditos a interés compuesto y más extracción de riqueza real, lo que convierte la espiral de la deuda y la sobreexplotación laboral en las condiciones necesarias de la actual fase parasitaria de la acumulación de capital y a la vez en su límite principal. Tal configuración agudiza la fractura social entre los que disfrutan de rentas financieras y los que están condenados a sufragarlas mediante los menguantes ingresos salariales. Un concepto que pasa completamente desapercibido, pero que quizás nos ayude a entender el mecanismo de funcionamiento oculto de esta máquina de succión de riqueza social que representa el dinero deuda de la banca, es el de los intereses ocultos. Todos los productos y servicios incorporan cargas de intereses, todos los productos que adquirimos. Ocultos, bienes de consumo, suministros, servicios públicos, contienen una importante carga de intereses de las deudas crecientes contraídas para producirlos, que representa una transferencia colosal de rentas financieras desde los que son solo consumidores o principalmente consumidores, es decir, el 90% de la población, hacia los rentistas y los poseedores de títulos de propiedad, y una máquina, por tanto, generadora de desigualdad social. Ahora voy a dar un par de ejemplos de hacia dónde va toda esta máquina de succión, todo este flujo de riqueza real, que es lo que un escritor divulgador de temas financieros que se llama Vigueras, Hernández Vigueras, llama el casino que nos gobierna, es el título de su libro. Gran parte de esta máquina de succión de riqueza real, al fin y al cabo, átomos de trabajo humano valorizado, acaba en el casino de las finanzas globales. Los productos financieros derivados que circulan por los canales opacos de la banca en la sombra
suponen al menos 10 veces la riqueza real. Las siglas incomprensibles, CDOs, CDS, swaps y los tecnicismos propios de la jerga financiera camuflan lo que son simplemente apuestas para exprimir al máximo los hilillos de riqueza real producto del trabajo humano, tratando de multiplicarlos hasta el infinito y así generar ganancias especulativas causantes de burbujas colosales y de las crecientemente violentas crisis económicas. Veamos algunos ejemplos así muy rápidamente. Pocos ejemplos más crudos de cómo funciona el casino que la especulación con alimentos para entender las dramáticas consecuencias de la financiarización a muerte. No es un negocio agradable, pero se gana mucho dinero. Esto declaraba un broker con cierta conciencia moral del mercado de futuros de Chicago, que es el más importante del mundo en productos primarios, materias primas, alimentos, etc. Prácticamente 2.000 millones de personas utilizan más del 50% de sus ingresos para adquirir alimentos. El Parlamento Europeo ha admitido que los movimientos especulativos son los responsables de casi el 50% del aumento del precio de los alimentos. La entrada en el mercado de derivados financieros basados en productos alimentarios por parte de poderosos inversores ha sido posible gracias a la liberalización a partir del año 2000 de las normas en los mercados de derivados financieros de materias primas. En 2010, debido a esta especulación y subida de precios, las revueltas populares en el norte de África, ¿no?, origen del 15M aquí en España también, en Túnez sobre todo y en Egipto, tuvieron entre sus principales detonantes la escalada del precio de los alimentos. El mercado de los alimentos se ha convertido en un casino por una única razón: hacer que Wall Street gane todavía más dinero. Esto lo declaraba un investigador de la ONU. Otro ejemplo os voy a poner. Bajo el críptico término de CDS, que significa permutas de incumplimiento crediticio, pero que en realidad es como un seguro de crédito, por incumplimiento de crédito, se esconde una de las armas de destrucción masiva, como definió Warren Buffett, que es un especulador muy famoso, a los derivados, que fueron un elemento clave en la crisis financiera de las primas de riesgo de los países del sur de Europa a partir de 2010. Estos CDS equivalen a comprar un seguro contra incendios para la casa del vecino, para luego prenderle fuego quedándose con la pasta. Esto es una frase así un poco coloquial, pero que ilustra muy bien de qué estamos hablando. Si sustituimos la casa por la deuda griega o española, eso fue precisamente lo que ocurrió en la llamada crisis de la deuda pública en 2010, que provocó la implementación, como hemos visto antes, de la agenda dura neoliberal de reformas estructurales y recortes sociales. Los bancos españoles, rescatados con dinero público, especulaban comprando CDS de deuda soberana que hacían subir la prima de riesgo y ocasionaban enormes pagos de intereses al erario público. Es decir, apostaban a favor de la quiebra del país. Fijaros qué patriotas, ¿eh? Bueno, el último ejemplo así muy rápido para que veáis las cosas tan aberrantes que llevan a... Esto se podría titular "Muérete cuanto antes". El Deutsche Bank, que tampoco necesita presentación, inventó un fondo de inversión que se llama Brújula de Vida 3. Quien compra una participación está apostando contra la esperanza de vida de uno de los 500 norteamericanos escogidos para este menester. Se desconoce si dieron su consentimiento a que alguien tuviera interés en provocarles la muerte temprana. Si muere después de la fecha escogida por el inversor, gana el banco, pero si fallece antes de esa fecha, gana el inversor. Este negocio especulativo es perfectamente legal. La oficina del Defensor del Pueblo de la Asociación de Bancos Alemanes, a la que no pertenecía el Deutsche Bank, califica el creativo producto financiero como difícilmente compatible con la dignidad humana. Hay que reírse por no llorar. ¿Esto es cierto? O sea, es Bueno, un yo ejemplo, lo tengo aquí. no quiero decir que no es un ejemplo, no es una... Cosas peores. No es una metáfora. No es una metáfora, es tal cual. No es ficción.
búscalo en Google, Brújula de Vida 3, y todavía tiene más INRI la cosa. Madre Brújula de Vida 3. Deutsche Bank. Pues sí, sí que es cierto. Sí, pero hay muchos otros ejemplos. Yo estoy solamente sacando algunas pequeñas perlas, ¿no? Bueno, entonces, con esta segunda parte voy a acabar explicando un poco en qué se basa la teoría económica ortodoxa que fundamenta pues, todas estas políticas del tratamiento de choque en las que se basa el fascismo financiero. En concreto, la teoría económica de Friedman, del que hemos hablado antes, que es el principal economista monetarista de esta escuela ortodoxa. Bueno, el que es conocido también con el nombre coloquial de helicóptero Milton. Ahora voy a explicar por qué. Decía Friedman lo siguiente: imagínate que una mañana te despierta el sonido de un helicóptero que sobrevuela tu barrio. Te asomas a la ventana y ves que de él están arrojando paquetes que caen frente a cada una de las casas de tu calle. En cada paquete hay, él decía, $10.000 en billetes nuevos, un regalo de tu gobierno. ¿Qué harías? El economista Friedman utilizó esa metáfora, que no es ni mucho menos tan inocente como parece, para tratar de entender lo que pasaría si el gobierno transfiriera dinero en efectivo a los ciudadanos, para reactivar la demanda en la economía. Es fácil ver, dice Friedman, cuál sería el resultado final. Solo se conseguirá con esto una subida de los precios. Los nuevos billetes no crean ninguna capacidad productiva adicional, o sea que solamente repercuten en la inflación, en la pesadilla de la inflación. Aquí tenemos pues al malo de la película, según la economía ortodoxa, el Estado y el gasto público, que son los culpables de todos los males. El causante de las ineficiencias que entorpecen el libre desarrollo de los mercados desregulados y que provoca con su torpeza el peor de los males económicos. Recordemos que el único objetivo del Banco Central Europeo es el control de la inflación. Ese es su mandamiento, digamos. Nicholas Calvert, que es un economista británico, explica muy didácticamente el triunfo del monetarismo en la Inglaterra de Thatcher y sus implicaciones profundas en el vaciamiento de soberanía del Estado democrático. Sin duda alguna, habían ganado la guerra, ya que en todo el mundo se ponía en práctica la política monetaria de manera exclusiva para combatir la inflación. Además, su victoria se vio reforzada por el modo en que se les concedió la independencia, que veis que está todo como relacionado. En todo el mundo se ponía en práctica la política monetaria para combatir la inflación. Además, su victoria se vio reforzada por el modo en que se les concedió la independencia a los bancos centrales, siguiendo las líneas marcadas por la Reserva Federal. Era una independencia entre comillas, puesto que los bancos centrales eran más dependientes que nunca de los caprichos de los mercados financieros internacionales. Simplemente habían sido liberados de la supervisión de los políticos democráticamente elegidos. Caldor también explica la agenda oculta que se esconde detrás de esa lucha contra la inflación y el déficit público, que es la raíz de las políticas de recortes y de austeridad. La subida de tipos de interés y los recortes brutales de gasto habían derrotado a la inflación, reduciendo la demanda. Era la contracción en la producción y el empleo lo que había derrotado a la inflación. El control de la oferta monetaria y la lucha contra la inflación no eran más que unas convenientes cortinas de humo que daban una coartada ideológica para medidas tan antisociales. Así pues, Thatcher, como Pinochet o Videla, con los mismos consejeros, utilizaba la coartada de la inflación y el estado derrochador como pantalla perfecta del tratamiento de choque neoliberal. El programa práctico que ofrece pues, el monetarismo es enfrentar abiertamente a los trabajadores con el desempleo, eliminando los colchones amortiguadores del estado del bienestar, a fin de fracturar su capacidad de resistencia y desarticular los sindicatos. Luego, la fuerza del mercado libre, la fuerza del desempleo, sería el árbitro de la relación salario-ganancia. Una interpretación marxista diría que se trata de vendarnos los ojos y suscitar el temor a la inflación para justificar el mantenimiento del ejército de reserva.
arguyendo que se intenta evitar que el crecimiento de los salarios inicie una espiral salarios-precios. Nunca, por cierto, se oye hablar de una espiral renta-precios, ni tampoco de una espiral intereses-precios. Solo son los salarios los culpables, ¿eh? Por ejemplo, el precio de la vivienda no está incluido en el IPC, al no considerarse bien de consumo. Por eso las burbujas no alertan a los vigilantes de la inflación, como el Banco Central Europeo, que además contribuye gustoso a inflarlas con su política monetaria. Sin embargo, los intereses pagados al banco por un préstamo hipotecario son gasto puro, variable además en función del tipo de interés de mercado, el Euribor o el parámetro que sea. Los intereses pagados al banco, digo, por un préstamo hipotecario son gasto puro, pero no están incluidos en el IPC. No solo esto. El alquiler está abrumadoramente infravalorado, ya que es mayoritario el parque de vivienda en propiedad. Aproximadamente en este país entre un 80 y un 90% de la vivienda es en propiedad. Entonces el gasto en alquiler en la cesta de la compra pesa muy poco, porque la mayor parte de los ciudadanos son propietarios de su casa y no tienen renta. Nadie se ha preguntado por qué la subida del alquiler brutal en los últimos tiempos, por ejemplo en Barcelona, no dispara la inflación. Así pues, los gastos, hipoteca y rentas de alquiler más importantes en las capas humildes de la población no se incluyen en el IPC y por tanto no es necesario reducirlos en la cruzada antiinflacionaria. El objetivo, los salarios y el gasto público. Bueno, pues voy a acabar ya. No sé cómo voy de tiempo, yo creo que en 10 minutos terminaré. Sí. Vale. Pues voy a terminar ya con lo que puede ser el punto un poco más polémico, pero bueno. Venga, vamos a dar caña, sí. Pero que... No tú, perdona, punto que viene. Vale. Enchego ya la luz, ¿eh? Yo he Poner la gafas de tratado... sol. Venga. Quiero abrirlo. Lo reanimamos. Ahora viene cuando nos tenemos que animar como movimientos a ver qué podemos hacer. Como en la Dirección General de Seguridad, ¿no? Ya poner Aquí hay un gente poco... que se está durmiendo. Hay que despertar. Bueno, pues vamos a dar un poco de caña. Pero bueno, todo lo anterior, yo he tratado de hacerlo así lo más didáctico y lo más ligero que he sido capaz, ¿eh? Pero sirve de fundamentación para lo que viene a continuación, porque si no sería un discurso gratuito. Bueno, entonces esto lo he titulado, por un lado, efectos sociales en el cuerpo social, como se suele decir, de este esquema del fascismo financiero. Y por otro lado, pues, opciones de reacción, de activismo o de lucha contra el fascismo financiero. En primer lugar, sobre el rentismo, que es, digamos, el gran rasgo fundamental de la estructura social y económica actual. El economista, se llama Standing, analiza los profundos efectos sociales del rentismo derivado de la nueva estructura económica neoliberal y su influencia ideológica conservadora. El sistema de reparto de beneficios se ha roto parcialmente. Había una ley no escrita que decía que había un equilibrio entre las rentas del capital y las del trabajo. Y durante mucho tiempo ciertamente hubo un equilibrio. Pero desde que los rentistas se han apoderado del sistema económico mundial, los beneficios que van al capital y especialmente los beneficios que se sacan de las rentas han crecido mucho con el brutal aumento de la desigualdad consiguiente. Y hay otro problema. La parte más privilegiada de los asalariados también obtiene crecientes beneficios de rentas, que la fragmentan entre un proyecto conservador y otro progresista. La clave de esta nueva configuración social es el precariado. El peligro ideológico es que los populismos retrógrados ofrecen soluciones demagógicas, la inmigración, la seguridad, la corrupción, que no mejoran las condiciones de vida de las clases populares, aunque les ofrezcan una protección aparente. Pero no tienen rival
en el discurso blandamente reformista de la nueva izquierda. Si estos grupos consiguen captar la atención del precariado y de las masas crecientes de desclasados, con los cantos de sirena que llevan a la guerra entre pobres, nos esperan tiempos muy oscuros. Voy a explicar ahora un poco los rasgos del reformismo, que yo lo califico también de activismo blando. ¿Existe alguna posibilidad de revertir tales procesos de aguda expropiación financiera a través de las palancas institucionales o de reformas legales? Carlos Fernández Liria, uno de los fundadores de Podemos, que seguramente conozcáis también, piensa que sí. Algunos pensamos que a ese caudillismo del capital financiero es posible aún pararle los pies por vía parlamentaria. Desgraciadamente, y lo anterior que he expuesto debería servir de fundamentación de la divergencia, no comparto en absoluto este optimismo. La apelación a pararle los pies al capital con reformas legales choca de lleno con el talón de hierro con el que la dictadura de la renta financiera ha triturado las palancas de la soberanía nacional. En las sabias palabras de Miren Echezarreta, que es economista del Seminario Taifa, no sé si lo conocéis, no mandan los políticos, hay poderes fácticos mucho más importantes detrás. Hay que innovar en las maneras de hacer política y de transformar la sociedad. Crear partidos nuevos no supone otra cosa que volver a lo viejo, a las formas del siglo XIX y del XX, y a reforzar la dinámica del capitalismo que queremos cambiar. Voy a poner un ejemplo, digamos, de la impotencia reformista. El bestseller El Capital en el siglo XXI es una excelente muestra de este utopismo reformista de pararle los pies al capital financiero con reformas legales. Es un libro muy famoso, es un bestseller. La crítica fundamental que se le puede hacer a Piketty, que es el autor de este texto, es que piensa que su solución puede funcionar aunque se mantenga el sistema actual. Propone un impuesto progresivo sobre el capital para redistribuir la riqueza y salvaguardar la democracia, pero no se cuestionan las condiciones en las que estas riquezas se originan ni las consecuencias que resultan de ese proceso. Su respuesta solo remedia uno de los efectos del funcionamiento del sistema económico actual, sin atacar la verdadera causa del problema. Pero sobre todo no nos puede satisfacer un reparto más equitativo de la riqueza si estas son producidas por un sistema depredador. El mito de la renta básica, con cierto parecido con el dinero helicóptero de Friedman, que he explicado antes, proclamado como panacea asistencial redistributiva, emerge como la coronación de este inútil intento de construcción nostálgica de un capitalismo con corazón. Esta crítica light del capitalismo arremete solo contra los abusos de las finanzas, consideradas las únicas responsables de la crisis. La economía real estaría sana. Se pretende constituir de esta suerte un campo de juego cuasi neutral, que logre colar la ilusión de que con el timonel adecuado, el control del Estado de un ayuntamiento del cambio será capaz de alterar las relaciones de poder a favor de las clases subalternas. Sí, como señalan Castro y Martínez, que son miembros de la Hidra Cooperativa, que es una fundación así que tiene textos y desarrollos muy interesantes por otro lado. Dicen estos dos autores: el neoliberalismo es producto de la conquista de las instituciones por parte de las élites económicas y el poder financiero. Así pues, la vía para reapropiarse del común usurpado pasaría necesariamente por su reconquista para ponerlas al servicio de la ciudadanía. Pero precisamente eso es lo que ha quedado demostrado como algo imposible. Una prueba de lo anterior es que, ante la impotencia para realizar cambios de calado, la izquierda legal se enfoca hacia las cuestiones identitarias, culturales o simbólicas. He aquí una de las raíces del rápido avance de los populismos, que, sin apuntar en absoluto al enemigo real, al menos ofrecen un sucedáneo de respuesta
en el repliegue hacia el nacionalismo excluyente y las políticas reaccionarias. Miquel Amorós, es otro escritor, este es anarquista, resume el desencanto característico de la impotencia reformista, refiriéndose a la gestión de los ayuntamientos del cambio. Así pues, el modelo de ciudad no ha cambiado un ápice con los nuevos consistorios. Es cada vez más difuso, gris, gentrificado, jerarquizado y clasista. Sin embargo, es la ciudad perfecta para ir de compras, de playa y de copichuelas. Esta actitud de repliegue reformista se justifica con el argumento de conseguir una intervención real en la vida política sobre una teoría de etapas y gradualizaciones, que, muy al contrario, lo que logra es un resultado negativo al tender este reformismo sin meta a producir en los activistas una pérdida de voluntad y perspectiva de cambio real. El corolario de este nuevo reformismo ciudadanista es lo que yo califico de activismo blando, que representan, por ejemplo, en Barcelona, la PA y el Sindicato de Inquilinos. El mérito indudable de llevar a la esfera pública una violencia extrema del sistema, la destrucción de los derechos de los inquilinos en la aberrante regulación legal del alquiler en España, contrasta con la blandura y la tibieza de las demandas y la insistencia utópica en las reformas legales, olvidando que la violencia inmobiliaria es un rasgo esencial de la matriz de rentabilidad del capitalismo rentista, que ha cercenado, además, como he tratado de exponer, las palancas institucionales que lo podían embridar. La defensa del derecho a la vivienda y a un alquiler asequible, estable, seguro y digno constituirían, según su manifiesto fundacional, los propósitos fundamentales del Sindicato de Inquilinos de Barcelona. La formación de un parque público de vivienda social, la lucha por la regulación de los precios y contra la especulación, la reforma o derogación de la neoliberal Ley de Arrendamientos Urbanos y el asesoramiento y apoyo activo a afectados representan sus ejes prioritarios de actuación. Reducción de daños, provisión de servicios asistenciales, legalismo y moralismo en el análisis. Faltaría, en mi opinión, pedagogía radical. Nada de mencionar la socialización de la vivienda como fin último de un proyecto que se diga de izquierdas, por no hablar de una transformación global de la sociedad en un sentido socialista. El mejor ejemplo de su estrategia son las campañas simbólicas contra los fondos buitre, culpables últimos de la expulsión de los vecinos, pero solo la punta del iceberg del fascismo financiero y de la ofensiva global del capital contra las condiciones de vida de las clases populares. El primer punto de las 10 propuestas del manifiesto del sindicato resume esta aspiración a la reducción de daños dentro de un marco de aceptación de la realidad y de los pilares de la sociedad mercantil que despide un fuerte aroma pequeño burgués. Hace falta estabilidad y una mayor duración de los contratos para poder desarrollar proyectos vitales. El fallo, en mi opinión, de toda esta política consiste en no reconocer que la urbanización destructiva propulsada por la financiarización y la mercantilización de la ciudad es la forma con la que el capital moldea el planeta. La sociedad urbanizada es la sociedad capitalista moderna y no puede haber otra. Si se quiere liberar el territorio, sus habitantes habrán de liberarlo primero del capitalismo. Cualquier política que respete al capital, que admita el mercado, se encamina hacia la gestión más o menos pausada de la destrucción territorial, no a ponerle fin. Bueno, y ahora voy a hablar de la alternativa que para mí... Sí. Ya termino. Termino ahora. Es que, ¿sabes qué pasa? No quiere dejar tiempo para el debate, porque sabe que lo vamos a machacar. Algunos están intentando ocupar todo el espacio. la táctica se ve. Tengo los tickets preparados, ¿verdad? Quítale la botella de agua. No, que entonces ya pleo. Entre la luz del interrogatorio y colapso. Ya colapsaría. Bueno, pues voy a dar, como me pedía Lola, voy a dar el
lado positivo, digamos, ¿cuál es mi propuesta, no? Que tampoco es nada original por otra parte, ¿no? Yo la he titulado Activismo duro, en contraposición al activismo blando. Sí, eso es. Entonces, no voy a hablar, aunque sí podría, de Eric Cantona, por ejemplo, que no sé si sabéis quién es, un futbolista francés, ¿no? Que hizo una propuesta, tiene mucha gracia, por otro lado, para acabar con los bancos. No sé si sabéis cuál era la propuesta, ¿no? Ir todos, mañana por la mañana, no que es domingo, el lunes, ¿no? A sacar la pasta. Bueno, Mira, mi propuesta que no ha salido adelante. Corralito y punto. no voy a llegar a tanto, no voy a llegar a No, tanto. es que puedes hacerlo. Entonces, ¿qué otras vías de lucha habría frente al voraz capitalismo senil y qué otras formas de organización habría para canalizar la rabia? Una vía negativa, alejarse del legalismo de las reformas y de la vana esperanza de cambios institucionales. Como expresa el olvidado lema, casi olvidado, 15 mayista, lo llaman democracia y no lo es. Una vía positiva, consecuencia de la anterior, sería resucitar la opción anarquista clásica. No es radicalismo sectario, sino la vía tradicional de la corriente principal del movimiento obrero en este país. Este es el argumento clave que quiero resaltar. El neoliberalismo y la bancarrota definitiva del reformismo bajo la égida del fascismo financiero han dado la razón al anarquismo clásico y a sus tácticas de activismo social basadas en el ilegalismo, en la acción directa, al margen de la democracia formal y su falaz división de poderes. Voy a poner un ejemplo ya, os prometo, para acabar definitivamente, que es el sindicato de inquilinos, pero de Gran Canaria, que fue el primero que se fundó en este país en febrero del año pasado. El ideario del sindicato canario excluye la confianza en la vía legalista institucional con sus vanas esperanzas de alterar el statu quo a través de la presión sobre los poderes del Estado. A años luz de quienes ven en el respetable anhelo a tener una vivienda propia un ideal de vida, sus actuaciones reflejan la necesidad de tirar por la calle de en medio sin rebajarse con la tentación reformista. Ni una sola mención a reformas legislativas ni a recurrir a las palancas de la política oficial para atenuar el expolio. Se aspira a crear una organización que no nos reduzca a simples reguladores de las desigualdades del sistema. Una estrategia que ponga sobre la mesa la necesidad de probar otras alternativas de gestión de la vivienda y que aspire a que ésta se dé de forma directa por parte de los vecinos sin injerencias de intereses privados. El compañero Ruimán, que es uno de los miembros del sindicato y un gran escritor además, expresa con brillantez las insolubles contradicciones de la ilusión gradualista de las nuevas fuerzas del cambio. No se trata de solucionar los problemas y déficits del sistema, así lo reforzamos en lugar de debilitarlo. En lugar de una concepción defensiva de la ocupación como medio de realojo de las víctimas de la violencia inmobiliaria, enfoque predominante en la PA y el sindicato barcelonés, se trata de recurrir a la ocupación política como herramienta de socialización y arma de lucha contra el establishment. La comunidad La Esperanza, fundada por el sindicato canario, la mayor comunidad ocupa de España y la sede del sindicato es el símbolo del intento de trascender el cariz paliativo del realojo mediante el carácter combativo de la ocupación. La clave para huir del asistencialismo, aquí habla Ruimán otra vez, es generar conflicto, mantener siempre la tensión social, inducir a la gente que ya tiene satisfechas las necesidades básicas a que ahora lo que necesitan es libertad y autonomía, que necesitan enfrentarse a un sistema que les ha quitado todo y les ha obligado a conseguirlo por sí mismos. Bueno, pues yo la conclusión que extraigo así en 2 párrafos es la siguiente. Ante la impotencia política institucional resultante del fascismo financiero, la salida no es un reformismo o un activismo blando basado en acciones simbólicas o en reformas legales, sino salir del tablero trucado y hacer al menos una labor de zapa, abriendo grietas desde fuera,
Labor minoritaria y marginal, sin duda, pero quizás más pedagógica y menos desmoralizadora al no pedir imposibles reformas a un sistema crecientemente depredador. Y quizás en algún momento, y el 15M, con todas sus contradicciones, es un buen recordatorio, pueda haber de nuevo una efervescencia popular que alumbre nuevos horizontes. Bueno, la cita es la siguiente, es del autor de Crédito a muerte, es un poco sombría, os la voy a leer, pero bueno, yo desearía que se equivocara. Él hace una especie de prognosis o de pronóstico de lo que tenemos por delante, ¿no? Con este panorama. Lo que se avecina tiene más bien el aspecto de una barbarie a fuego lento. Un sálvese quien pueda. Antes que el gran crack, podemos esperar una espiral que descienda hasta el infinito. Una demora perpetua que nos dé tiempo para acostumbrarnos a ella, como en la fábula de la rana y el agua caliente. Seguramente asistiremos a una espectacular difusión del arte de sobrevivir de mil maneras y de adaptarse a todo, antes que a un vasto movimiento de reflexión y de solidaridad en el que todos dejen a un lado los intereses personales, olviden los aspectos negativos de su socialización y construyan juntos una sociedad más humana. Ojalá se equivoque. Bueno, pues nada más, era esto.